aclarando toda la verdad de quién es Melquisedec, porque siendo Cristo, ella es la única que lo puede dar a conocer. Pero hay quienes no han querido escuchar lo que ella dice y lo quieren explicar con su razonamiento humano, pero no pueden. Veamos este interesante documental. Adelante. Pocos asuntos en la Biblia han despertado tanto interés como la identidad real de Melquisedec, nombrado en principio en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Un personaje que aparentemente salió de la nada al encuentro de Abraham después de una batalla. Pero ¿quién era este personaje misterioso? ¿Qué era la ciudad de Salem? ¿Dónde se encontraba? ¿Por qué Melquisedec era el sacerdote único del Dios Altísimo en la tierra en aquel tiempo, cuando aún no se había establecido las reglas, las leyes de los sacerdotes del linaje hebraico, de la línea de Aarón y de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel que se dedicaba exclusivamente al sacerdocio? Pero ¿de dónde sale Melquisedec? Este personaje misterioso que aparece de repente sin tener noticias previas de él, ¿con qué autoridad bendice y pasa la bendición sacerdotal a Abraham? A lo largo de la historia se le ha imputado diferentes personajes a este Melquisedec, incluso personajes que trascienden al tiempo, ya que creen que no tiene fin de vida. ¿Era un ser humano? ¿Era una entidad celestial? ¿Quién era realmente este Melquisedec? Solo podemos descifrar este enigma yéndonos al contexto histórico, el contexto gramatical y sobre todo el contexto de la cultura y la tradición judaica. Y analizaremos ahora el texto de Génesis 14. En este texto declara que Melquisedec era rey de Salem. Es interesante conocer que la conexión existente entre el sacerdocio de Melquisedec y la ciudad de Salem revela la esencia de esto. En el idioma original del Antiguo Testamento, el antiguo hebreo y el arameo, existe una conexión gramatical que revela el significado oculto de la ciudad de Salem. En unos manuscritos Salem aparece no bajo su forma abreviada, sino bajo su nombre completo, Jara-Salem. Es aquí donde comenzamos a escarbar en los lugares profundos la conexión y el significado que encierra la palabra Jara. En el idioma antiguo de los pueblos de la región denotan una multiplicidad de deidades. Jara significa dioses. En las creencias de los pueblos de la región, cananeos, jebuseos y otros pueblos cercanos, Salem significa ciudad de paz. De modo que Jara-Salem significa ciudad de los dioses de la paz. Esta ciudad tenía un sacerdote, Melquisedec. El nombre original de Melquisedec significa Melqui, rey, Salem, paz o justicia. Melquisedec es el rey de paz o el rey de justicia. Actualmente la ciudad de Jerusalén, así se traduce, ciudad de paz. Para poder saber qué y dónde estaba esta ciudad de Salem, tenemos que irnos al contexto histórico, en la cual nos indica qué estaba ocurriendo en ese momento histórico, en la zona donde apareció este Melquisedec. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lasar, Kedorloamer, rey de Lan, y Tildal,
rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adama, contra Semebet, rey de Zeboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años había servido Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los zucitas en An, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Ama, el rey de Zeboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es contra Kedorlaomer, rey de Lan, Tildal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Anriot, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. En este contexto histórico podemos ver una coalición de varios reyes en esta tierra canaanita. Pero, ¿dónde aparece la ciudad de Salem? Esta ciudad de Salem no aparece en la coalición ni de un bando ni de otro. ¿Era quizás una ciudad intocable? ¿Era quizás una ciudad temporal? No tenemos más relatos en la Biblia sobre la ciudad de Salem, pero a mitad del siglo XX, en las cuevas del Qumran, encontraron 7 rollos cosidos entre sí, llamados los libros de Melquisedec, en la que aparecen 3 relatos, posiblemente escritos por Abraham, figura importante en el encuentro entre Melquisedec y Abraham. En esos 3 relatos, uno es el relato del vaso, el segundo, la historia de Salem, y el tercero, la historia del universo. El relato de la historia de Salem en el libro de Melquisedec, encontrado en las cuevas del Qumran a mediados del siglo XX, nos da detalles de sus ciudadanos, nos da detalles de cómo era la ciudad, nos da detalles de cómo Melquisedec llegó a ser rey de Salem. Esta es la historia de Salem, según la oí de los labios de Melquisedec, en la ocasión de la fiesta de Sukkot, 15 días después de la liberación de Lot y sus hijas. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y el amor. Con estas palabras comienza la historia de la ciudad de Salem, pero en ella relata algo interesante. Era una ciudad sin ejército, en el que se cambiaban las flechas y los arcos y las espadas por instrumentos musicales, y los habitantes de Salem eran entrenados en las artes musicales. También era un reino que estaba gobernado por unas leyes, las leyes del amor y de la justicia. El nombre de esa capital, de ese reino, sería Salem, la ciudad de paz. Los habitantes de Salem tenían que cumplir estrictamente esas leyes. Los ciudadanos de Salem no podían mentir, hurtar, odiar ni matar a sus semejantes. El orgullo y el egoísmo eran señalados como causa de todo mal. Por tanto, no podrían existir en aquel lugar de paz. También nos relata esta historia que Melquisedec tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada, y que Adonías quería coronarlo como rey cuando estos ciudadanos lo aprobasen. También se nos relata cómo era esa ciudad. Se dice que la ciudad en principio era pequeña, con habitaciones para 1200 personas. Como lugar de su edificación fue elegida una región alta al occidente del Monte de los Olivos, con palacios totalmente blancos y grandes, refulgentes como perlas gigantes.
Algo curioso y estremecedor aparece a partir del capítulo 13 de esta historia de Salem en el libro de Melquisedec. A Melquisedec se le da una visión de la Salem celestial. Y mientras leemos todo el pasaje y vemos la situación de la ciudad, cómo era y cómo es y cómo se parecía a la Salem de la historia de Melquisedec y Abraham, concuerda con el pasaje que aparece en Apocalipsis sobre la nueva Jerusalén, en la que muchos hemos hablado y hemos pensado y hemos llegado a la conclusión de que esta Salem anunciada 3 veces en la Biblia en diferentes partes de la historia, es una ciudad en la que hay habitantes, seres de otros mundos. ¿Esto explicaría de dónde salió Melquisedec? ¿Esto explicaría el texto que hay en la Biblia, en el libro de Hebreos, en la que se menciona que este Melquisedec permanece para siempre? ¿Que este Melquisedec no tiene padre ni madre y que no tiene principio de días ni fin de vida? ¿Quién fue este Melquisedec a quien Abraham rindió homenaje? Algunos comentaristas sugieren que quizás había sido Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Algunos grupos religiosos piensan que fue Cristo, la teofonía. La Biblia esto no lo identifica. Él fue un rey y sacerdote. Compagina con el sacerdocio levítico o aarónico. Los sacerdotes levíticos, de acuerdo al orden de Aarón, no fueron reyes, y los reyes de Israel no fueron sacerdotes. Sabemos que Dios se comunicó con reyes israelitas a través de profetas, pero Melquisedec no pertenecía a ninguno de estos ministerios. Según los relatos y textos que hemos leído, no fue la intención de Dios el identificar la persona de Melquisedec. Y esto está aclarado en la carta de Hebreos capítulo 7, versículo 3. Algunos dicen que en este versículo se refiere a Cristo y asumen que Él, o sea, Cristo, preexistió a su nacimiento. El pasaje alude a que Él no nació y vive para siempre. Sin embargo, esto no es una comprensión apropiada, porque también dice que su padre, madre y linaje son desconocidos, ya que su nacimiento o muerte no son registrados. Por tanto, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad para siempre. El escritor del libro de Hebreos solamente dice que tales textos no dan su genealogía, ni hay un registro de cuándo él nació o cuándo Melquisedec murió. Los términos sin padre, sin madre, vienen del griego apator y amator. Apator no significa sin padre, más bien significa de paternidad, genealogía, genealogía no registrada. Lo mismo con amator, de maternidad desconocida. No hay insinuación en el argumento que relata entre los versículos 4 y 10 que el escritor de Hebreos consideró Melquisedec en términos mitológicos, presentando al sacerdote real del Dios Altísimo, el Elión. El Elión significa el más alto. Este vocablo ha traído a confusión a muchos investigadores, pareciendo que el Elión, adorado por este sacerdote Melquisedec, era diferente al que Abraham o ese Dios o Jehová se le presentó a este patriarca. El Elión significa el más alto, lo contrario de el más bajo. Según parece, el Elión era el Dios supremo de los habitantes de Jerusalén pre-israelita. Al identificar a esta divinidad como Jehová, el Dios de Israel, el texto bíblico quiere hacer ver que Abraham, el padre del pueblo judío, y Melquisedec, un rey y sacerdote no israelita, veneraban con distintos nombres al mismo Dios creador,
acerca del nombre divino Jehová. Por eso el Elión era considerado el Dios de los dioses, el más alto de todos. Pero eso no explica por qué el autor del libro de Hebreos menciona que este Melquisedec es tipología de Jesús. ¿Por qué esa definición? Pues sin tener más datos que una serie de versículos y capítulos en la Biblia con pocos detalles nos hacen pensar que Melquisedec fue un ser humano. Pero lo que trascendió a lo largo del tiempo fue su ministerio, su rango de sacerdote de Elohim y rey de Salem. A eso sí se le compara a Jesús. Y la explicación la tenemos en Apocalipsis 19:16 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Que el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec no fue heredada por la línea sanguínea, sino que fue heredada y designada directamente por el Elohim. Pero más allá de esta explicación teológica o explicación etimológica, sin más datos de los que tenemos encima de la mesa, también se han dividido opiniones en las que a Melquisedec se le ha dado mitología en diferentes nombres a través de la historia. Hermanos, solo Dios Padre, Melquisedec, ha podido establecer su sacerdocio a favor de los hombres, y es para siempre, y lo ha intentado a través de la historia, solamente por medio de su gran suma sacerdotisa, quien es Cristo. A ella es a quien Melquisedec siempre le ha salido al encuentro para que interceda a favor de la humanidad, para tratar de salvarlos. Por eso, Dios Madre es la Reina de justicia y paz, a quien Dios Padre Melquisedec ha sentado a su diestra por su gran amor y fidelidad hacia Él, después de vencer los muchos pensamientos del mundo carne, que es figura de esos reyes de la tierra, siendo así esa ofrenda máxima, el sacrificio santo y perfecto y ejemplo que debemos seguir. Y al Dios Padre despertar a su amada esposa, el espíritu de su sabiduría, quien es sin principio de días ni fin de vida, es que ella da a luz a sus hijos espirituales, que son los santos ciudadanos de Salem, quienes viven cumpliendo las leyes del amor y la justicia. Observemos este detalle. El nombre Melquisedec significa Melqui, rey, y Salem significa paz o justicia, la cual es Dios Madre. Si bien recuerdan, en la fundación del mundo espiritual, Melqui es el nombre que Dios Madre pronunció y sabía que Melquisedec es el nombre de Dios Padre, porque es el verdadero rey de la paz y la justicia. En esta, su nueva y gloriosa dispensación del Espíritu, en la cual vivimos, Dios Madre nos ha dado a conocer el nombre de Dios Padre. ¡Qué gozo! Estamos inmensamente agradecidos con Cristo Lisbeth, nuestra Madre, por habernos dado a conocer la belleza de su deidad, Padre y Madre, y su eterno amor. Ellos son los santos eternos, son dos, cabeza y cuerpo, que siempre han estado juntos. Y ese conocimiento es la perla de gran precio que nos lleva a disfrutar diariamente de las riquezas de la gloria de su herencia. Porque todo lo escrito se cumple hoy en Cristo Lisbeth. Así es. Solo así es que íbamos a poder identificar al verdadero Cristo, quien es la esposa de Dios Padre Melquisedec, la que cumple su palabra y honra a quien la envió, ya que ella es la palabra misma en acción. Observemos cómo el nombre de Salem es la forma abreviada de Jara Salem, que significa ciudad de los dioses de paz. Claro, porque donde quiera que está Dios Madre, también está Dios Padre. Ellos son Elohim, los dioses justos e inseparables. Por consiguiente, entendemos el relato que dice que la ciudad en principio era pequeña, con habitaciones para 1,200 personas, figura de las primicias, pero luego se añadirán todos los que son de la fe de Cristo. Esos son los que figurativamente se acercan confiadamente,
a una región alta de Canaán, al occidente del Monte de los Olivos, con palacios totalmente grandes y blancos, refulgentes como perlas gigantes. Y esa ciudad es Dios Madre, el monte Sión, la Jerusalén celestial, quien nos dice: Si me estás escuchando, Dios Padre te ha acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios Melquisedec Lisbeth, quienes viven para siempre. Esta es la ciudad de Jerusalén que está en el cielo, la mente. Aquí yo tengo miles de ángeles que alaban a Dios Melquisedec Lisbeth, y aquí están todos aquellos a quienes Dios trata como a hijos y a quienes les dimos el derecho de vivir en el cielo. Ellos tienen la mente de Cristo. Son mis ángeles, espíritus justos, de personas buenas que Dios Melquisedec Lisbeth han hecho perfectas. Así que llegar a ser perfecto sí es posible y se logra por mi palabra. Por eso Jesucristo Lisbeth dice en Juan 12, 45 y 49 al 50: El que me ve, ve al que me envió, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre Melquisedec que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre Melquisedec me lo ha dicho. Y los ciudadanos de la Jerusalén celestial, que hemos sido perfeccionados, decimos a una voz: Amén, aleluya para siempre, al Todopoderoso Dios, Melquisedec Lisbeth.